Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la lección número 10 del curso de programación básica. En esta ocasión vamos a aprender sobre colecciones, más específicamente sobre arreglos, ya que los arreglos son un tipo de dato especial que nos permite almacenar múltiples valores en una misma variable. Por ejemplo, podemos bajo el mismo nombre de variable almacenar muchas cadenas de texto, múltiples números enteros o decimales, etc. Así que para que quede todo más claro, vamos a ver algunas definiciones más específicas. Y para comenzar, veremos qué es una colección en programación. Bueno, se trata de un conjunto de datos que están almacenados y agrupados bajo un mismo nombre de variable o constante. También puede tratarse de una constante, pero lo importante aquí es que usando el mismo nombre podemos referirnos a cualquier ítem de la colección o a la colección misma, así como también modificar estos ítems o la colección como tal. Y siguiendo este orden de ideas, ¿qué son los arreglos? Los arreglos son la colección más simple de datos. Estos datos, o sea, estos ítems, son accesibles para el programador mediante su posición dentro del arreglo. Esta posición siempre empieza en 0, esto es algo muy importante de recordar, ya que si tú necesitas acceder al primer ítem de tu arreglo, tendrás que utilizar la posición 0, para acceder al segundo, la posición 1 y así consecutivamente. Si esto no te queda muy claro ahora mismo, no te preocupes, ya que lo veremos más a detalle cuando lleguemos a la parte del código. Y por último, vamos a revisar cuál es la utilidad de las colecciones y por lo tanto de los arreglos. Como ya vimos, nos permiten almacenar múltiples datos a la vez. Esto nos da una mejor organización, ya que podemos usar un mismo nombre de variable para múltiples datos. Así podemos también agrupar la información que está relacionada entre sí. Por ejemplo, podemos crear un arreglo que se llame lista de compras y ahí agregar todos los ítems que estén relacionados con la lista. Esto también nos permite manipular más de un solo dato con mayor facilidad. Y ahora sí, esta sería suficiente teoría, nos vamos ahora a Kotlin Playground para aprender más sobre los arreglos. Ya estamos en el editor y lo primero que haremos será crear un arreglo. Los arreglos son un tipo de dato, por lo que los creamos de la misma forma en que lo hacemos con cualquier variable o constante, así que escribimos var, luego este arreglo se llamará lista de compras, y de este lado vamos a teclear array of. Esto significa arreglo de, abrimos paréntesis, y entre los paréntesis es donde le enviamos al código los ítems que queremos guardar en el arreglo. Yo quiero que este arreglo sea solamente de cadenas de texto, así que guardaré, por ejemplo, arroz, pan, tomate y lechuga, por ejemplo. Y listo, en esta línea de código habríamos creado nuestro arreglo y ya podríamos comenzar a utilizarlo. Pero antes vamos a ver algunas características que son muy importantes de los arreglos. En el caso de Kotlin, y menciono Kotlin porque en otros lenguajes esto puede cambiar, las colecciones, los arreglos, son una colección estática. Es decir, que cuando tú defines el arreglo y defines la cantidad de ítems que tiene, en este caso son 4, ya no puedes agregar más ítems y tampoco puedes removerlos. Lo que sí puedes es modificarlos accediendo a cada uno por su posición. En el caso de este arreglo, siempre contendrá 1, 2, 3, 4 ítems. Y otra característica que podría no ser muy obvia en un principio es el tipo de dato de la colección y de los ítems que contiene. En esta línea, Kotlin está infiriendo que se trata de un arreglo, ya que usamos array of, y también infiere el tipo de ítems que contiene, puesto que solo agregamos cadenas de texto como ítems, pero también podemos indicarlo al declarar la variable de forma explícita. ¿Cómo hacemos esto? Es de la misma manera que en la lección de tipado de datos, agregamos dos puntos, luego el tipo, que sería array, esto significa que es un arreglo, y para los indicadores escribimos menor que, mayor que, y entre ambos el tipo de ítem, que sería string. Aquí, de forma explícita, estaríamos diciéndole a la variable que se trata de un arreglo de cadenas de texto. Esto no es obligatorio, el tipado de datos es más una herramienta que puedes utilizar cuando, por ejemplo, necesites ser más claro en tu código o modificar ese dato en específico. Veamos ahora cómo podemos acceder a cada uno de los ítems dentro del arreglo. Supongamos que necesitamos recuperar el valor del tercer ítem, que sería tomate, esta cadena de texto, y guardarla en una variable. Vamos a crear acá una variable que la llamaré tal cual, tomate,
y de esta forma vamos a recuperarlo. Tenemos que primero llamar al arreglo, lista de compras, abrimos corchetes, de esta forma le decimos al arreglo que vamos a acceder a una posición de sus ítems. Recordemos que las posiciones en los arreglos y en las colecciones en general de hecho empiezan en 0. Por lo que para acceder al primer ítem tendría que utilizar 0, para acceder al segundo 1, entonces para el tercero la posición 2. Aquí estaría accediendo a la cadena de texto tomate y guardándola en la variable tomate. Vamos a imprimir su valor para comprobarlo. Tomate, ejecutamos el código y listo. Vemos que hemos recuperado su valor y lo hemos utilizado, pero ahora guardándolo en una variable. Esto mismo puede utilizarse con cualquier otra posición. Por ejemplo, podemos acceder al primer ítem que sería arroz utilizando la posición 0. Voy a guardarlo simplemente como ítem en la variable para que pueda reutilizarlo más fácil. Vamos a comprobarlo. Y listo, vemos que efectivamente recuperamos el primer ítem que sería arroz. Vamos a imprimir todos los ítems en la consola para que quede mucho más claro el acceso a ellos en el arreglo. Vamos a copiar lista de compras posición 0, de hecho lo voy a cortar, y vamos a pegarlo en la función println. Podemos acceder aquí directamente al ítem, ya no necesitamos esta línea de aquí, y ahora vamos a reutilizar la función println 4 veces, ya que son 4 ítems. Entonces la posición 0 es el primer ítem, la posición 1 el segundo, la posición 2 el tercero y la posición 3 el ítem número 4. Vamos a hacer clic en Run y comprobamos que ya hemos impreso en la consola todos los ítems del arreglo. Y ya que podemos comprobar muy fácilmente cuáles son los ítems dentro del arreglo en la consola, vamos a ver cómo podemos modificarlos. Voy a agregar aquí un par de espacios, accedo a lista de compras, corchetes y a la posición del ítem que deseo modificar. En este caso sería arroz. Con el símbolo de igual podemos reasignarlo y ahora vamos a cambiarlo a manzanas. Vamos a ejecutar el código para comprobar que cambió. Muy bien, vemos que el primer ítem ahora es manzanas. De esta manera lo sobreescribimos y su valor cambia. Vamos a hacerlo de nuevo. Lista de compras, corchetes y accedemos al tercer ítem que era tomate. Vamos a cambiarlo por ejemplo por cilantro. Hacemos clic en Run. Y listo, comprobamos que ahora los ítems cambiaron. El primer ítem cambiamos su valor a manzanas y el segundo, bueno, el ítem de la posición número 2 ahora es cilantro. Nótese que hasta ahora solo hemos utilizado cadenas de texto para reemplazar los ítems, pero ¿qué pasa si tuviéramos que hacer algo como lista de compras, corchetes y acceder al cuarto ítem, pero ahora reemplazarlo por un número decimal como 1999? Aquí me lo reemplazó Kotlin. Bueno, vamos a ver qué sucede. Comprobamos que nos dio un error. El error dice tipo de dato no esperado. Esto se refiere a que se trata de un arreglo de cadenas de texto. Y si le mandas algo más entre los ítems que no sea una cadena de texto, te dará este error. Vamos a ver qué sucede si removemos el tipado, a ver si el error desaparece. Vemos que no es así. Lo que sucede es que Kotlin infiere también el tipado de forma estricta. Entonces el arreglo, cuando lo creamos, al haber guardado solamente cadenas de texto, Kotlin asumió que ese sería el único tipo de dato que contendría. Una forma de solucionarlo, que no sería muy práctica, es que desde el inicio el arreglo contenga más de un tipo de dato. Esto no es práctico, como menciono, ya que condiciona la creación del arreglo. ¿Cuál es la otra solución? Vamos a regresar el tipado y vamos a reemplazar string por any. Any es parte de un concepto más complejo, el concepto se llama herencia. Por ahora no hace falta que entiendas a fondo este concepto y es suficiente con que entiendas que any significa cualquier tipo de dato en Kotlin. Por lo que si haces una variable de tipo any, esta variable va a poder contener una cadena de texto, un número decimal, un número entero, etc. Vamos a probar si el error desaparece. Muy bien. Comprobamos que ahora nos permitió guardar cualquier tipo de dato entre los ítems. Hemos aprendido a crear arreglos, a definir el tipo de datos que van a contener y también a modificar sus ítems. Por último, vamos a revisar una excepción que es muy común al trabajar con arreglos y con colecciones en general. Vamos a agregarla aquí. La excepción se llama índice fuera de los límites. Por si te lo preguntas, una excepción es un error. Así se le llaman a los errores en la programación.
excepciones. Y esta excepción se da cuando tratamos de acceder o modificar un ítem que no existe en el arreglo, una posición que está fuera de sus límites. Por ejemplo, si utilizamos printline, lista de compras, y accedemos a la posición 5, vamos a probar. Vemos que nos regresó un error, array index out of bounds, que significa índice del arreglo fuera de sus límites. Se dio porque la posición 5 no existe en el arreglo, ya que solo consta de 4 ítems. Su última posición realmente es la número 3, que corresponde al cuarto ítem, ya que como hemos visto empieza en 0. ¿De acuerdo? Para que esto pudiera darse, el arreglo desde un inicio tendría que tener 6 ítems. Vamos a agregarlos, por ejemplo, azúcar y también café. ¿De acuerdo? Vamos a probar nuevamente. Y listo, vemos que ahora nos dejó acceder a la posición 5 que corresponde al ítem número 6. Y por esta lección sería todo. Antes de continuar a la siguiente, me gustaría alentarte a crear tus propios arreglos y experimentar con ellos, ya sea que los crees de cadenas de texto como lo hice yo o mezclando varios tipos de datos. Muchas gracias por haberme escuchado y te espero en el siguiente tema.